Acuérdense que lo que hemos visto hasta el momento, aquí, en esta gráfica, es una plantilla gráfica muy similar a la que hemos estado utilizando, solo que ahora va a ser particular otro tipo de magnitud física, otro tipo de variable a medir. Ok, solamente recapitulando, hasta el momento lo que se ha hecho es que cuando se trata de una función lineal, se refería al hecho de que, por ejemplo, vamos a poner esto aquí los ejes, aquí se medía, en lo que hemos estado haciendo, pues, aquí se medía el asunto de tiempo y aquí se medía el asunto de distancia. ¿Ok? Entonces aquí poníamos, bueno, como acabo de mencionar, aquí valores de tiempo, y aquí valores de distancia desplazada. La distancia avanzada, pues. Bien, voy a poner aquí distancia. Y lo que se vio es que, por ejemplo, cuando es los casos en que son un transporte, una persona avanza a una velocidad constante, cuando se intenta ver su gráfica de posición-tiempo, ahí lo que se muestra es una línea recta. Eso va a pasar siempre. Si se intenta ver cómo es el desplazamiento de un transporte, cómo él muestra su avance con respecto al tiempo, entonces tú vas a apreciar ahí que siempre va a ser cuando intentas unirlos todos, es una línea recta, no hay ningún problema en eso. Okay. Si el objeto está acelerando, o sea que aumenta su velocidad, como ya vimos, ahí sería, vamos a poner un poquito más grande, que tiene un valor aquí posición versus tiempo y van viendo que va como aumentando, o sea, se va curvando la línea, la unión entre los puntos, se va curvando así. Entonces, eso que está ahí entonces, es una gráfica potencial, que fue la que vimos la última clase, que era el objeto, o sea, creo que mencioné que era un tren que estaba acelerando. ¿Ok? Bien. Está grabando. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer hoy es ver otro ejemplo de función potencial, pero ahora que va a estar relacionado con la intensidad de luz, pues, de un dispositivo, es una lámpara, un bombillo, lo que sea, en función de qué tan lejos esté de ella. Ok, aquí les muestro de manera general, en el caso doméstico, pues, 3 tipos de bombillo, de bombillos, sí, que se conocen de manera general, aunque los dos últimos, lo que es incandescente y halógeno, comparten muchas características. Pero voy a mencionar de manera general, de manera redundante. En el caso de diodos son los que le llaman LED, bombillos LED. Está relacionado con lo que es bombillo LED. Vamos a poner ahí para que se tenga idea. Aquí, lo que le dicen, eso de diodo quiere decir que es un LED, que no es más que un semiconductor y así le emite la luz. Estos que están aquí que se llaman fluorescentes, los fluorescentes funcionan con un gas en la parte interior. El gas absorbe energía en forma de campo eléctrico y la remite como luz visible. Los dos últimos, lo que dicen incandescentes y fluorescentes, eso ya se conoce por ya bastante tiempo, porque esos fueron los incandescentes fueron los primeros bombillos que se conocieron. Que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de bombillo, bueno, voy a ponerlo acá al lado mejor. Aquí. Y dijimos que que está aquí, vamos a dejarlo grabado aquí. Bueno, ahí está bien. Aquí sería con lo que dice LED. Significa diodo emisor de luz. Realmente es como si fuera un dispositivo que se le llama semiconductor, ¿no? Es el funcionamiento básico de él. Entonces los fluorescentes, que conocemos bombillos fluorescentes, que fue la campaña que se hizo para cambiar los incandescentes, los bombillos ordinarios, por los fluorescentes, porque gasta menos energía, aunque es un poquito más caro. Entonces funcionan con un gas. Funcionan con un gas que él absorbe el campo eléctrico, voltaje, absorbe voltaje y remite luz visible. Ese es el funcionamiento básico de él. Ahí le podemos ver un funcionamiento así básico. Entonces aquí ambos funcionan con un efecto vamos a poner ese calentamiento por un metal. Estos dos que están aquí, voy a poner mejor de manera pictórica, voy a poner esto así que se vea. Estos dos se parecen mucho, aunque no es exactamente igual, pero voy a intentar recalcarlo. A los que siempre el tipo de bombillos que siempre hemos visto que son de este estilo. Tiene como dos pedazos de metal así. En el centro, un espiralito. Eso se calienta
y así emite la luz. ¿Ok? Bueno, más o menos este que está aquí, este es el bombillo. Listo, más o menos así. Entonces esos dos que están ahí tienen este funcionamiento. Cuando la luz eléctrica lo circula, aquí este que está aquí, vamos a poner luz eléctrica aquí, este que está aquí. Estos dos que están así más o menos tienen mucho que ver con esto. La luz eléctrica lo circula y ellos generan, emite luz visible y calor, infrarrojo que también se le llama, una parte del espectro infrarrojo. Entonces, ¿qué pasa? Nótese que esta tabla que está aquí muestra los tipos de bombillos que puede haber en una casa y el consumo de energía. Lo que está en la parte de abajo, voy a poner otro color, lo que está en la parte de abajo, voy a ponerlo, este rojo. Lo que está en la parte de abajo se refiere al consumo de energía por tiempo de cada uno de ellos. El correspondiente es según la columna. Así que vamos a ponerle ahí consumo de energía por tiempo. Vamos a ponerlo aquí. Esto que este es el consumo de energía que se le llama potencia. Cuando se habla de watts, se habla de consumo de energía o potencia. Bueno, vamos a ver aquí, potencia. Potencia. ¿Qué se refiere a lo que es consumo de energía por tiempo? Vamos a disminuir esto. Y así es el asunto. Listo. Eso es lo que se refiere ahí. Lo que está encerrado justamente debajo de cada uno de ellos. Por ejemplo, para un bombillo fluorescente, él tiene, o sea, la energía eléctrica se le entrega a un gas, ese gas que está en el interior del bombillito ese, absorbe la luz en forma de campo eléctrico y la remite como luz visible. Y casi todo lo que emite es luz visible, no tanto calor. Entonces nota que en la parte de abajo pasa lo siguiente en comparación con dos. Por ejemplo, este que está aquí, un bombillo de estos, por ejemplo, de 14 watts, W significa watt, potencia, el consumo de energía por tiempo. Él remite una cantidad de luz que se le llama flujo lumínico de 800 lumens. Entonces, lumens, vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo un momentito. Entonces, el lumen es flujo lumínico o flujo luminoso. Flujo luminoso. Flujo luminoso. Eso es lo que dice ahí la unidad de medida lumens. ¿Ok? A ponerle, este está muy bien, aquí. Esto es lo que se lee aquí como lumens. Lumens es el valor del flujo luminoso. O sea, qué tan intenso de luz. Pero esta parte que está en esa columna gris se refiere a la cantidad de luz emitida, no a la parte de calor. Porque un bombillo, como sabemos, un bombillo de los antiguos, o una lámpara muy intensa, te darás cuenta que además que emite luz, también emite calor cuando le acercas las manos. Pero lo que son de gas, los tubos de gas, no emiten tanta calor. Y justamente a eso me refiero para poder darle sentido a lo que vamos a hacer hoy, para hacer la comparación. Por ejemplo, aquí, vamos a enfocarnos en dos. Vamos a tomar en cuenta solamente dos. Bueno, yo creo que sería mejor. Sí. A ver si esto está aquí. Disculpen. Ahora sí. Sería. Bueno, yo creo que sería mejor decirlo directamente. Uno de gas fluorescente de 14 watts, la cantidad de flujo luminoso, cuánta luz indirectamente está emitiendo, son 800. Eso se refiere a la columna que está del lado de allá. ¿Okay? Pero en contraste, mira vamos a ver uno incandescente, que está como muy, uno más delgadito, una flecha más delgada, esta que está aquí. Uno de gas de 14 watts de consumo de energía, emite solamente una cantidad de luz que sería 800 lumens de flujo luminoso. Entonces, nótese que aquí el incandescente, que son el tipo de bombillos como este que está aquí, lo más conocido, que se calienta, se ve adentro del pedacito de metal que se calienta y emite luz y calor.
él, para emitir 800 lumens, él debe consumir 60 watts, o sea, consume más energía emitiendo la misma luz. Lo que pasa es que aquí la columna gris está refiriéndose a cuánta luz emite, no cuánta calor o infrarrojo está emitiendo. Eso hay que tenerlo claro. Esa es la razón por la cual, vuelvo y repito, se hizo la campaña esa de que estos bombillos incandescentes se cambiaban eso fue hace unos años atrás, por el asunto de la consumo de energía. Se cambiaron los bombillos incandescentes por los bombillos fluorescentes. Los fluorescentes son más caros, pero consumen menos energía. Es la misma cantidad de tiempo encendido y consume menos energía eléctrica. ¿Ok? O sea que principalmente nos interesa el fluorescente, este que está aquí. O sea que se va a utilizar hoy para observar los valores resultantes, los valores de la tabla. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Creo que está ahí, está relativamente claro. Vamos a ver una muestra de eso. Del lado izquierdo tengo un bombillo fluorescente, que como les mencioné, dentro del tubo este de vidrio hay un gas encerrado, que cuando en la parte de abajo, esto que está aquí, se le aplica, ok, déjame decirlo más claro. Aquí hay un gas encerrado que él absorbe el campo eléctrico, un voltaje alto, un voltaje alto emitido desde acá, es absorbido por ese gas, y se remite luz visible. Así funciona él. ¿Okay? Del lado derecho lo que es un medidor de intensidad de luz. Esto que está aquí, voy a decirlo ahora de manera clara, los 23 watts dijimos que es la potencia eléctrica. Eso pueden saberlo desde ya. Después te darán lo que es electricidad ya en 12, pero por lo menos esto es lo básico para poder entender lo que se va a hacer hoy. Potencia eléctrica que se mide en watt, que es la energía consumida, consumo por tiempo. Voy a poner otro color mejor. Está perfecto. Esto, muy bien. Acá abajo, entonces lo que es lumens, lo que es aquí lumens, se llama flujo luminoso y eso es particular de él. Vamos a ponerle otro color diferente. Vale, creo que este está bien. Aquí es flujo luminoso. No, aquí está demasiado. Vamos a ponerlo también en rojo y se acabó. Aquí, flujo luminoso. Flujo luminoso. Se mide en unidades de lumens. Y es constante, él es particular. Él depende del tipo de bombillo. Eso no cambia qué tan lejos o más cerca esté del bombillo. Ese valor, bueno, vamos a poner un poquito más arriba. Lo que es flujo se va a referir entonces a lo que le decimos la cantidad de luz que llega a una superficie. Ese es el concepto de flujo. Así que lo voy a escribir aquí abajito. Voy a ponerlo en amarillo. Bien, aquí. Entonces ponemos que el concepto de flujo es intensidad de luz. Intensidad de luz sobre una superficie, sobre una superficie. Para darle sentido al concepto de flujo luminoso, porque luminoso tiene uno se le pone una idea inconsciente que podría ser eso de luminoso, pero flujo ya habría que contextualizarlo, o sea, darle sentido a lo que se está hablando ahora mismo. Ok, entonces vamos a ponerle aquí el concepto de flujo, lo vamos a asociar con lo que sería aquí, cuánta luz llega sobre una superficie. Entonces, claro, mientras más lejos te pongas, la superficie va a ser en contacto con respecto al bombillo, va a ser más tenue, va a ser más pequeña, pero el concepto de flujo es como una constante ahí. O sea, en este caso tengo un bombillo de 23 watts de consumo de energía y 1600 lumens. Ese es su flujo luminoso. Este valor es constante sobre el bombillo.
Pero hay otra variable que se llama iluminancia o intensidad de luz, que no tiene nada que ver con flujo. Se llama iluminancia. La iluminancia se mide en lux y depende de qué tan lejos o cerca uno esté del bombillo. Entonces, este dispositivo que está aquí es un luxómetro. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner aquí luxómetro. Luxómetro. Vamos a poner en paréntesis, medidor de intensidad de luz. De intensidad de luz. Es lo que llamamos iluminancia. Esto es lo que nosotros llamamos iluminancia. Voy a ponerlo aquí, que es el que está acá. Y bien, que es este que está aquí. Ese es el luxómetro, medidor de intensidad de luz. Entonces, la unidad de medida es el lux. La unidad de medida, a poner 2 puntos, es el lux, que se escribe LX, ambos en minúsculas. Y esa unidad es la que está aquí, ¿ven? Cuando él mide, el valor que se registra aquí va a estar en LX, en lux. ¿Ok? Entonces, claro, lo que está aquí, ese fotodetector, aquí es que incide. Una vez que la luz incide ahí, a poner un rayo bastante así exagerado. Aquí incide la luz aquí. La luz incide ahí. Y entonces ahí se mide, ahí entonces él registra un valor. Claro, la luz sale en todas direcciones. Pero lo que nos interesa, para la intensidad de luz, va a depender de qué tan lejos esté del bombillo. Eso sí es inevitable. Vamos a ponerlo en negro. Okay. Entonces, según la distancia que esté al sensor, el bombillo, va a depender de la intensidad de luz. Se va a poner aquí. Se va a poner en negro. Entonces aquí distancia. Distancia. Ese es el asunto. Eso quiere decir en otras palabras, que el flujo luminoso que está relacionado con intensidad de luz sobre una superficie, o sea, aquí depende de la superficie, esto que está aquí, es algo fijo, algo constante del bombillo y se va a venir en lumens. Tú compras un bombillo fluorescente, te va a dar la cantidad de consumo de energía, el watt, pues, cómo es el consumo de energía, si consume mucho, consume poco, y qué tanta luz emite, si es luz blanca o luz amarilla. Aquí está medido en lumens. Entonces, el luxómetro es un aparato que mide qué tan intensa la luz en un lugar particular. Evidentemente, si mientras más lejos te pongas de un bombillo, la intensidad disminuye. Mientras más cerca está el bombillo, la intensidad tiene que aumentar. Entonces, la unidad en que se mide la intensidad de luz o iluminancia se llama lux y se escribe LX. ¿Ok? Entonces, lo que se basa en la próxima tabla de datos, que es esta que está aquí, lo que es simplemente que el bombillo se haya encendido en un lugar fijo y se va variando la distancia. Esto es un valor aquí, otro valor acá y así. El bombillo, el medidor de intensidad de luz se va alejando y a medida que se va alejando, se registra un valor. Entonces, eso es lo que está aquí. Estas son las distancias, vamos a poner aquí, a la distancia que se coloca el medidor y aquí la intensidad que registra dicho medidor. Recuerda que el bombillo queda fijo, en un lugar. Y dependiendo de qué tan lejos esté el medidor, evidentemente, como se aprecia aquí, está más lejos a distancia el medidor y la intensidad de luz evidentemente disminuye, la intensidad de luz, no el flujo luminoso. Entonces, del lado de acá, vamos a ponerlo del lado de acá, vamos a ponerlo aquí, lo que se muestra del lado de acá es simplemente la característica del bombillo que se utilizó para hacer este experimento, para registrar estos datos. Ahí sería. Pero aquí se utilizó un bombillo que tiene un valor, como se muestra aquí. Voy a escribirlo porque eso de repente eso no queda muy claro. Aquí dice F significa flujo luminoso. F es flujo, voy a poner esto más para acá. Acá F, la F que está ahí, significa flujo luminoso. Okay, es esa F que está ahí.
es esa F que está ahí. Flujo, esa F, flujo luminoso. En este caso, el valor es de, ponerlo en grande, 1.6 kilolumen. LM es lumens. Eso no lo había mencionado, pero voy a mencionarlo ahora. LM es lumens. Bueno, voy a poner sin tilde. Lumens. Y la K que tú ves es kilo. Kilo siempre así será 1000, con multiplicar por 1000 en este caso. O sea que si se quisiera ver en lumens, si quisiera ver esa cantidad en lumens, no en kilolumen, sería multiplicar 1.6 por 1000, sería 1600 lumens. Ok. Ok, entonces eso es lo que está registrado acá en la parte superior, que intenta ver la relación entre 1000 lumens es 1 kilolumens. Es lo que se muestra aquí. Es lo que se muestra aquí. 1000 lumens es 1 kilolumen y 1000 lux es 1 kilolux. Porque aquí, entonces que, claro, que justamente lo que acabo de mencionar. Aquí la distancia se mide en metros, eso no hay ningún cuestionamiento. Pero aquí la unidad, la forma que se mide la iluminancia o intensidad de luz, que es lo mismo, iluminancia, es en lux. Pero entonces ahí, eso que es justamente lo que acabo de mencionar, que 1 kilolux es igual a 1000 lux. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, el primer valor, ese que está ahí, el primer valor sería multiplicar, para darle sentido a lo que estamos haciendo, 6.4 multiplicado por 1000 para que sea la K lux. O sea que sería en ese caso 6400 lux. ¿Ok? Eso, o sea, esos serán los valores en lux aquí, en la columna número 2, en la segunda columna, esta que está aquí. Esta columna que está aquí. Pero para que no utilices números tan grandes para graficar, estoy utilizando kilolux. O sea, 6.4 kilolux, que eso equivale a 6400 lux. Entonces, el lux es la forma en que se mide la intensidad de luz o iluminancia. ¿Ok? Y aquí, ¿qué tan lejos se puso el medidor de intensidad de luz del bombillo? Que el bombillo queda fijo en un lugar. Bien, o sea, con esa información, lo que si quieres hacer, esta gráfica, igual como hemos estado haciendo anteriormente, aquí en esta plantilla, donde como es de esperar, si se muestra ahí, aquí se colocan las distancias del bombillo, a la distancia a la que se le coloca al bombillo, qué tan lejos se pone, y del lado de acá, la intensidad, esto acá, muy bien. Sí, como le estaba diciendo, del lado de acá, qué tan lejos se coloca el medidor de intensidad de luz, y del otro lado, el valor que registra dicho medidor de intensidad de luz. ¿Ok? Claro, nótese que, bueno, acá abajo se está pasando de una unidad de 0.5 a 0.6, dividido en 5 segmentos. En este caso no nos va a interesar tanto subdividir esto aquí porque yo le voy a valores fijos de distancia del sensor. Pero nótese aquí que es siempre la misma situación del lado vertical. Entre los cuadritos grandes, los cuadros grandes de color rojo, hay una unidad. Entonces cada cuadrito chiquitito, como siempre, será 0.2, justamente como hemos estado haciendo anteriormente. 0.2 kilolux sería cada uno de estos que están acá. Cada cuarto chiquitito sería 0.2 porque entre cada cuadro grande rojo es la unidad, se parte 5 por eso sería 0.2. Y como eso está en unidades de kilolux, sería cada cuadrito chiquitito vale 0.2 kilolux. Muy bien, entonces ese es el sentido para graficar, la escala para graficar. Pues. Entonces, claro, pues solamente se puede graficar igual como hemos estado haciendo anteriormente. Solamente se pueden graficar lo que son valores completos, o sea, que tienen su correspondencia, su correspondiente valor de intensidad, o sea, que sería, se puede graficar, esta ubicación aquí del sensor registra esta intensidad de luz.
Se puede graficar, ahí están los dos valores. Esta ubicación del sensor registra esta intensidad de luz. Esta ubicación del sensor registra esta intensidad de luz. Aquí no se puede. Falta esa información. Vamos a ponerlo para que se sepa. Aquí falta esa información. Así que esta no se puede graficar. Y vamos a resolver eso de otra forma. O sea, vamos a encontrar ese valor faltante por otro mecanismo. Aquí está este que está aquí. Se puede graficar porque están los dos valores correspondientes. Igualmente acá. Igualmente acá. Igualmente acá. Entonces, claro, aquí estarán los valores correspondientes, los que habrá que encontrar posteriormente, pero no lo voy a encontrar en la gráfica, porque esta gráfica es mucho más complicada de hacer, porque es una curva, las curvas no son tan exactas. Entonces, eso lo voy a encontrar con una fórmula que voy a darle a continuación, pero próximamente, porque de una vez no la voy a poner, porque acabo otra cosa primero, que sería este valor, qué valor se registraría aquí. Y no. Bueno, vamos a copiarlo. Aquí tampoco se sabe. Bien, eso es lo que se quiere saber. Pero lo primero sería graficar. Aquí vamos a la plantilla y graficamos. Lo primero sería, cuando es 0.5 de distancia del sensor al bombillo, se registra 6.4 kilolux. Vamos acá y vamos a graficar eso. Miren que justamente aquí, ¿ve? Esta escala no empieza en 0 por un detalle muy importante, que es muy, o sea, salen muy ambiguos los valores cuando se pone el sensor justamente tocando el bombillo. No sale tan preciso. Por eso la escala en distancia empieza en 0.5 por lo menos. Entonces ahí sería vamos a ponerle el punto de intersección. Sería 0.5 intersecta 6.4. Hacemos que vamos a 6 y ya dijimos que cada cuadrito vale 0.2, así que sería aquí. O sea que en 6 se sube 2 cuadritos y sería 6.4. El siguiente es cuando es 0.6 metros, eso sería 60 centímetros, acuérdense, en centímetros. Registro una intensidad de luz a 4.4 kilolux. O sea que voy aquí. Ahora sí vamos a poner esto para que se aprecien los valores. Bien, cuando es 0.6 subo hasta 4.4. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está 4. 4.4.4. Listo. Entonces ahí, bueno, vamos a subir un poquitito. Muy bien, entonces ahí. Vamos a meterle esto. Sí, vamos a ponerle esto. Listo. 0.6, 4.4. El siguiente. Cuando es 0.7 metros, o sea, 70 centímetros, registra un valor del sensor de 3.3 kilolux de intensidad de luz. Así que vamos acá. Aquí 0.7, subimos hasta donde dice 3.3. Vamos a 3. Subo un cuadrito, 3.2, por la mitad, más o menos por ahí. Muy bien, entonces ahí. Ok, ahí estamos, vamos a hacerlo un poquito porque me parece que yo quedé un poquito como abajo. Bueno, más o menos ahí. A ver un poquitito más. Bueno, vamos a eso sí, yo creo que está bien ahí. Bien, entonces el siguiente, hay un detalle, claro, el siguiente no puede ser que 0.8 no tenga registrado su valor de intensidad de luz a esa distancia. Pasamos al siguiente, cuando es 0.9, o sea, 90 centímetros, o sea, recuerde que 0.9 es 90 centímetros, se registra 2 kilolux de intensidad de luz, así que sería cuando es 9.9, disculpen, cuando es 0.9. Ok, entonces, claro, hasta ahí habíamos llegado hasta 0.7, el punto 9 no le empezamos hasta 0.7, porque 0.8 metros de distancia no se registró la valor de intensidad de luz
del sensor hasta el bombillo. Así que de ahí saltamos, ahora sería 0.9, que son 90 centímetros, se registran 2 kilolux de intensidad de luz para ese bombillo. Recuerden que es de 1600 lumens, un bombillo fluorescente. Ok, entonces vamos a poner acá, cuando es 0.9 es 2.2. Vamos a 2 aquí, hacemos un cuadrito porque cada cuadrito vale 0.2. Ahí estaría. No, disculpen, es hasta 2, exactamente 2, no 2.2, 0.9 hasta 2. Ok, entonces eso se intersecta aquí. Esa es la correspondencia, pues. Ok, muy bien. Bien, el que sigue entonces, el que sigue sería ahora cuando es 1 metro de distancia, 1.6 lumens. Aquí cuando es 1 metro de distancia, 1 metro de distancia es 1.6. Ponemos aquí 1, 1.2, 1.4, 1.6. Bien, entonces ahí, 1, 1.6. El que sigue sería, cuando es 1.1 no se tiene el registro de índice de luz, así que saltamos aquí. Cuando es 1.2 da 1.1. Cuando es 1.2, vamos a ver cuando ahora 1.2, saltamos 1.2, aquí, es 1.1, o sea, ya 1, aquí está. Bien, entonces ahí será la intersección, esta que está acá. Listo. 1.2 se registra 1.1 de intensidad de luz. Cuando es 1.3 es 0.9. 1.3, 0.9. Cuando es 1.3 es 0.9. Aquí, medio cuadrito antes de llegar a 1. Que sería ahí. Listo. El punto de intersección es este que está acá. Eso que está ahí. Bien. Entonces, ya el último sería, sí, porque el que dice 1.4 metros no se sabe la intensidad de luz, así que se salta al que es 1.5. O sea, 1.5 sería metro y medio. Se registra un valor de intensidad de luz de 0.7 kilolux. O sea que sería, vamos acá, para que se quite eso, listo. Ahora sí. O sea que cuando es 1.5 son 0.7. Vamos acá. Aquí, 1.1, 1.4, 1.6. Listo, ahí está. Entonces, claro, evidentemente no es una línea recta, porque si no tomo una línea recta ahí, fácilmente se aprecia que eso no es una línea recta. Justamente como pasó en la clase anterior, que era de aceleración. Así que lo que hay que hacer es unir los puntos. Ya solamente bastaría entonces simplemente unir esos puntos. Ya evidentemente no es una línea recta, así que se trata de una tendencia curva. Vamos a ponerle este color. Bueno, vamos a utilizar más esa cosa. Vamos a agarrar esta que está aquí. Voy a intentar unirlos aquí. Vamos a ver. Porque evidentemente va a ser una curva. Ahora va a ser una curva hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? A diferencia de la aceleración, en la aceleración la curva hacia arriba porque el objeto iba aumentando la velocidad. En este caso ahora, mientras más me alejo del bombillo, la intensidad de luz disminuye. O sea que es como si fuera una función potencial, pero decayente. Entonces, eso es lo que se ve. Entonces, los puntos faltantes deberían tener sentido aquí, los puntos faltantes. Porque, por ejemplo, este punto que está aquí, yo lo pudiera conseguir simplemente tomando de la gráfica. Si son 0.8 metros, yo voy aquí, por ejemplo, 0.8, 0.8, subo aquí, y donde se intersecta la línea esa, la curva esa debería
coincidir con el valor de intensidad de luz ahí. Pero aquí, evidentemente, como se trata de una curva hecha a mano, no se tiene la suficiente precisión. Así que lo que voy a sugerir, lo que vamos a hacer, perdón, es utilizar una ecuación de línea de función potencial para este caso, que es esta que está aquí. Esta es la función potencial. ¿De qué se trata ella? Bueno, simplemente relaciona lo que es la intensidad de luz o luminancia, que estamos diciendo aquí, la parte del eje de acá, iluminancia, en este caso es kilolux, aquí, a poner aquí, iluminancia. La E significa iluminancia, en unidades de, en este caso es kilolux, pues son cantidades más manejables. El que sigue, la F es el flujo luminoso propio del bombillo, eso es flujo luminoso. Flujo luminoso, eso en este caso va a ser kilolumens. Esto es una constante, voy a ponerlo, vamos a dejarlo aquí, ponemos aquí que es una constante esto. Constante. Constante. Listo aquí. Ahí está, constante. Ahí está. Muy bien. Sí, porque esto es una constante. ¿Ok? Ok, entonces la D es simplemente la distancia. D, distancia, a la cual se coloca el sensor del bombillo. Entonces, esas tres variables que están ahí representan lo que es esta forma de ecuación potencial. Entonces, claro, como acabo de mencionar que la F es una constante, depende del bombillo que se está utilizando. Para esta gráfica, que procede de esta tabla, se utilizó este bombillo que está aquí, que es de 1.6 kilolumens. Así que vamos a la ecuación y la F la vamos a reemplazar. Vamos a la ecuación. Y vamos a colocar aquí 1.6 kilolumens. Bien, así que sería, la forma completa sería esta que está aquí. Entonces, esta es una función potencial. Función porque la intensidad de luz depende de la distancia y potencial porque la variable que nosotros controlamos, que es la distancia, está elevado a menos 2, sería en este caso, porque está en la parte de abajo. Si fuera lineal, estuviera en la parte de arriba y elevado a la 1. Realmente la función potencial se puede apreciar más fácilmente porque no da una línea recta en este tipo de plantilla de gráfica, sino hubiera dado una línea recta, como se ve en el caso de velocidad constante. Aquí no. Siempre que dan curvas, quiere decir que son formas, en este caso, pues, curva, caso potencial, porque hay otras formas de curva. Bien. Entonces, con esta información que está aquí, ya con esta ecuación, la última que acabo de escribir, se puede conseguir los valores faltantes de la tabla y corroborarlos con la gráfica. ¿Cómo sería eso? Bueno, vemos que faltan 1, 2, 3 valores. Cuando es 0.8 metros, cuando es 1.1 metro y cuando es 1.4 metros. No se sabe el valor que debe registrar el sensor de intensidad de luz. Entonces, lo que se puede hacer es, vamos a tomar esto que está aquí, vamos a separarlo. Vamos a separarlo así. Vamos a partir esto que está aquí así. Y vamos a separarlo en 3 segmentos para en cada uno de esos cuadros, de esos recuadros, vamos a resolver cada uno de los puntos faltantes y lo corroboramos con la gráfica. Primer caso, cuando la distancia es 0.8, o sea, 80 centímetros, ¿qué valor de intensidad de luz debe recibir el sensor? Bueno, vamos acá, ese 0.8, vamos acá. Vamos a tomar la ecuación esta que está aquí, que tiene la información del bombillo. Recuerden que la F depende del tipo de bombillo, o sea, las gráficas dependen del tipo de bombillo. En este caso, para esta gráfica, el bombillo que se utilizó es uno que tiene un valor de intensidad de luz, de flujo luminoso de 1.6 kilolumens o 1600 lumens. O sea, las gráficas no son todas iguales, depende de cómo sea el bombillo, el flujo luminoso del bombillo. Bien, entonces, para el caso de que aquí es 0.8, vamos a reemplazamos aquí entonces, cuando la distancia es 0.8 metros de distancia, o sea, 80 centímetros sería, convirtiendo a los centímetros. Lo primero sería elevar al cuadrado lo que tenga el denominador, o sea, 0.8 al cuadrado. Bien, si la metro, creo que es 0.64. Voy a corroborar, evitar algún error. Entonces, 0.8 al cuadrado
Muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora entonces procedemos a dividir esto. Y cuando lo divido, va a dar en kilolux. Entonces sería 1.6 dividido entre 0.64. Va a dar 2.5 kilolux. Entonces, eso que está ahí debería de ser el valor que registra el sensor de luz a 80 centímetros. Así que vamos a la tabla. Así que aquí sería 2.5. Eso es lo que se registra ahí. ¿Tiene sentido en la gráfica? Vamos a ver. Aquí, si es 8, ¿sí? Justo. 0.8 intersecta la gráfica y miren que da la mitad entre 2 y 3, a 2.5. ¿Tiene sentido? Sí. Al siguiente valor que se desconoce en la tabla, bueno, cuando es 1.1, ¿qué valor de intensidad de luz debería registrar? Bueno, vamos acá. Cuando es 1.1, vamos a ver esta ecuación que es la completa para este caso particular de este bombillo de 1.6 kilolumens. Y aquí, entonces, le colocamos 1.1 metro. Vamos a quitarle esto. Igual, le damos al cuadrado 1.1. A ver cuánto es eso abajo en metros cuadrados. Aquí sería metros. Vamos a ver cuánto sería 1.1 al cuadrado. Da 1.21. Ahora dividimos eso. Eso va a dar la intensidad de luz o iluminancia, pues, a 1.1 metros desde el bombillo sería, vamos a dividir 1.6 dividido entre 1.21. Eso es igual a, bueno, vamos a ver a 1.32, no le poner tantos dígitos, 1.2 números después del punto solamente. Kilolux. Recuerden que Lm es lumen y es flujo luminoso, eso es constante para el bombillo. Y Lx es lux y eso depende de la distancia. Así que aquí sería 1.32 en la tabla, aquí, o sea que aquí sería 1.32. Eso es lo que debe registrar el sensor. ¿Tiene sentido en la gráfica? Vamos a ver. Vamos a la gráfica cuando es 1.1, ¿no? Vamos a ver si podemos verlo aquí. Cuando la distancia es 1.1, a ver aquí. 1.1 se intersecta más o menos por aquí y toma para acá. Dice que da 1.3. Sí, puede ser, tiene mucho sentido, exacto. Está un poquito por encima de 1.2. Tiene lógica. Está en ese rango. Muy bien. Ahora, el último valor faltante de la tabla. Ahora aquí, cuando el sensor se pone a una distancia del bombillo de 1.4 metros, o sea, 1 metro y 40 centímetros, ¿qué iluminancia o intensidad de luz debe registrar el sensor? Bueno, vamos a agarrar la ecuación. Bueno, vamos a dejarlo aquí todavía interrogante, pero vamos acá a la ecuación. Y ponemos 1.4 para la ecuación completa. Recuerden que la F depende del bombillo cuando se va a hacer la gráfica o se va a responder las preguntas. Aquí en este caso es 1.6 kilolumen, pero puede tener otro valor. O sea, la ecuación, la función potencial tiene esta forma. Esta es la forma de la función potencial. La distancia y la E son variables, ellas varían, pero son correspondientes. O sea, para cada valor de E para cada valor de distancia hay un valor correspondiente de E. Pero la F es una constante en la fórmula. Así que ahora cuando es aquí la distancia, se pone el sensor de luz a 1.4 metros de distancia del bombillo. Vamos a ver cuánto vale la iluminancia. El primero sería, como siempre, elevar al cuadrado el denominador. O sea que sería metro. Vamos a poner 1.4 al cuadrado. Sería 1.96 metros cuadrados. Entonces vamos a dividir ahora. La iluminancia sería igual a 1.6 sobre 1.96. Es igual a, bueno, voy a poner 0. Voy a poner 82. Porque puede redondear el 6 al 1 cuando hace la división esta. Va a salir en kilolux. Kilolux es iluminancia. Entonces, en la tabla sería ahí, aquí sería entonces 0.82 lux. Vamos a ver si tiene sentido eso en la gráfica. Vamos a la gráfica. Y cuando es, vamos a ver si tiene, cuando está a 1.4, dijimos, ¿no? A 1.4, vamos a poner aquí 1.4 que faltaba ese valor. Lo ponemos aquí y se queda
0.8, ¿sí? Puede ser, sí. Casi a 0.8. Porque cada cuadrito vale 0.2. Subo 4 cuadritos y es 0.8. Sí, tiene mucho sentido en la gráfica. O sea que de manera general se puede decir que si voy a medir la intensidad de luz bombillo, una constante del propio del bombillo es los lumens, que es el flujo luminoso. Eso no depende de la distancia. Es un valor fijo que es como la luz emitida por superficie. La luz por superficie en contacto. Si te alejas más, la superficie esférica en torno al bombillo es más grande. Pero este valor es fijo en la fórmula. Entonces, la distancia será como la variable controlada o la variable independiente. Y la intensidad de luz se mide en lux. Y eso depende de la distancia. Entonces, aquí está del lado derecho, está el sensor ese que hace ese papel. Claro, la forma que se mide la luz es con este sensor que dice fotodetector. Bueno, ese es otro detalle. Pero al final se registra una tabla de distancia entre el bombillo y el sensor y la intensidad de luz registrada. Evidentemente, lógicamente, mientras más me alejo del bombillo, como mencioné, la iluminancia debe ir disminuyendo, o sea, la intensidad es menor. Pero la gráfica es una forma no lineal, o sea, no es una función lineal, es una curva decayente. En este caso sería una función potencial de este estilo que está aquí. En la parte de abajo está la distancia al cuadrado. Entonces la F que está arriba, que se llama flujo luminoso, que depende del bombillo, es una constante en la gráfica. ¿Ok? Entonces, claro, eso sería todo para referente a esta tabla que está aquí. Pero en el última diapositiva les pongo lo siguiente, ya para terminar. Pongo una gráfica que no corresponde a esta tabla, es otro bombillo, o sea, no es este bombillo que está aquí. En la que voy a mostrar a continuación, no es este bombillo que está aquí. Ah, ya está. Ok, muy bien. No es ese bombillo que está ahí, sino se refiere a otro bombillo, pero tengo los datos. Bueno, tengo la gráfica, no tengo los datos escritos en una tabla, pero tengo la gráfica hecha. La intensidad de luz en kilolux y la distancia que se va colocando el sensor. Entonces la pregunta sería, según esta gráfica, ¿qué flujo luminoso debe tener el bombillo empleado en la medición? Lo primero que debo hacer es tomar la fórmula. Esta que está aquí. No puedo agarrar esta porque este fue para la tabla que estaba ahí en particular. Vamos a agarrar la fórmula general para una tabla desconocida. Aquí. La colocamos acá. Muy bien. Aquí vamos a colocar esto. Muy bien. Y puedo agarrar, vamos a copiarla aquí ahora. Le quitamos esto que está aquí. Vamos a buscar dos valores correspondientes. Dos valores correspondientes. Pero vamos a ver. Si debe ser dos valores correspondientes, vamos a ponerlo bien delgadito. De E, intensidad de luz en función de tal distancia en la gráfica. O sea, un punto de ellas. Podría ser, por ejemplo, el primero sería el más sencillo. Miren que cuando la distancia es 0.5, la intensidad de luz parece que es 2 cuadritos por encima de 4, o sea que sería 4.4 kilolux. O sea, que para ese punto pudiera reemplazarlo aquí. Vamos a agarrar el primer punto, voy a señalizarlo. Vamos a poner otro color que se aprecie. Este violeta. Este punto lo voy a utilizar para reemplazarlo aquí. ¿Ok? Eso sería de la siguiente forma. Tomo la fórmula. A poner, bueno, no importa que le haya repetido, no importa. Vamos a reemplazar aquí. Bueno, yo creo que no sería mejor, vamos a colocarlo aquí. La E, la intensidad de luz ahí es aquí 4.4, eso es lo que está tocando ahí, 4.4 kilolux. Eso es lo que se registra en el eje vertical. En el eje horizontal, que es la distancia, ahí se registra, como se ve acá abajo, 0.5, o sea que sería, paréntesis, 0.5 metros. Lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado la parte de abajo. Eso es más sencillo. ¿Ok? Vamos a quitar, poner 0.5 al cuadrado. Creo que es 0.25, pero voy a rectificar. 0.5 al cuadrado. 0.25. Ahora, esto está dividiendo a F, pasa multiplicando para acá. O sea que sería 4.4 kilolux multiplica a 0.25 metros cuadrados. Metros cuadrados. Y eso es igual
a F, que es lo que nos interesa saber. Porque recuerden que F caracteriza al bombillo. Vamos a quitarle esto que está aquí. ¿Ok? Eso fue todo lo que hice, nada más despejé. Ahora multiplico esto. Sería entonces 4.4 multiplicado por 0.25. Sería 1.1. O sea que sería 1.1 kilolumens. Porque eso, recuerden que el lumen caracteriza al bombillo. Y si lo quiero quitar el kilo, sería simplemente 1100 lumens. Entonces, el bombillo que se utilizó para esta gráfica, el bombillo para esta gráfica en particular, para esta que está aquí, es 1100 lumens. ¿Okay? Esta sería la respuesta. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que está bien. Se lo ponemos ahí, bombillo que se utilizó para esta gráfica. Bombillo que se utilizó. El bombillo que se, vamos a poner esto un poquito más pequeño. Ajá, el bombillo, ya terminamos prácticamente. El bombillo, digo que me pasó un poco. El bombillo que se utilizó para esta gráfica es de 1.1 kilolumens o, que es lo mismo, 1100 lumens. Recuerde que kilo y mil es la misma cosa. Ahí está. Eso sería todo, muchachos.